Sherpa Financiero, episodio 72 del jueves 18 de marzo de 2021. Muy buenos días, estás a punto de recibir tu dosis diaria de finanzas nada convencionales, aderezadas con una pizca de storytelling y de humor. Soy José María Casero y estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de pasar a la acción. Si enfrentas las necesidades operativas de fondos, las NOF, al fondo de maniobra, responderás a la pregunta: ¿cuánto crédito necesita tu empresa para financiar sus ventas y sus operaciones? Y es una pregunta muy importante y una respuesta más interesante todavía, porque te va a permitir saber exactamente el importe de esas necesidades de crédito a corto plazo que vas a necesitar para financiar, insisto, tanto tus ventas como tus operaciones. He recibido muchas preguntas sobre las necesidades operativas de fondos, sobre el fondo de maniobra y su relación a raíz de los episodios 69, 65, 60 y 49. Y lo que he decidido ha sido reunirlas todas y vamos a hacer una ronda de preguntas cortas y de respuestas directas al grano para que mejores tu relación con las NOF, con las necesidades operativas de fondos, y con el fondo de maniobra, y con ese modelo NOF versus fondo de maniobra. Recuerda que, antes de empezar, en el pasivo de una empresa se recogen las fuentes de financiación, de dónde consigue esa empresa el dinero y cómo estructura todas esas fuentes de financiación. Recuerda que lo dividimos en fondos propios, pasivo a largo plazo, todas aquellas deudas que van a estar más de un año en la empresa, pasivo a corto plazo, todas las deudas que van a estar menos de un año en la empresa. Y que su espejo, en este caso el espejo del pasivo, va a ser el activo, donde se refleja todas las inversiones en las que está metido o las que ya ha hecho, en las que está metiendo ese dinerito de las fuentes de inversión. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda, simplemente para que te quede muy claro desde el principio, porque vamos a ver dónde ubicar necesidades operativas de fondos y fondo de maniobra, y es importante que lo tengas en cuenta. Pasivo de una empresa siempre son las fuentes de financiación, de dónde obtiene el dinero. El activo de la empresa es donde aparecen reflejadas todas las inversiones que va realizando la empresa. Bien, dicho esto, y una vez que está claro, vamos con las preguntas. Pregunta número 1. ¿En qué invierte una empresa? Vale, una empresa solamente puede invertir en dos cosas. No hace falta que te líes mucho más, solamente va a invertir en dos cosas. Primera, activo no corriente o inversiones productivas que van a estar en la empresa más de un año, es decir, maquinaria, telecomunicaciones, transportes, inmuebles, terrenos, lo que haga falta. Inversiones productivos, activo no corriente. Segunda cosa en la que puede invertir una empresa: las necesidades operativas de fondos, las NOF. Por lo tanto, quédate con que las NOF están en el activo de la empresa, ¿de acuerdo? Son una inversión de la empresa, ¿vale? Bien. Pregunta número 2. ¿Cómo se calculan las NOF? De dos formas, que son muy sencillas las dos, pero tienes que conocerlas. La primera, una forma sencilla: activo corriente menos cuentas a pagar o proveedores y acreedores, ¿de acuerdo? Esos recursos espontáneos que se recogen en el pasivo corriente de la empresa. Te recuerdo, activo corriente menos las cuentas a pagar, proveedores y acreedores, ¿vale? Esa es la forma sencilla. Forma completa: existencias más cuentas a cobrar, los clientes, más la caja, menos las cuentas o proveedores y acreedores, o también llamados recursos espontáneos, ¿vale? Recuerdo, la completa: existencias más clientes más caja, menos proveedores y acreedores. ¿De acuerdo? Bien, ya tienes las dos formas de calcular las necesidades operativas de fondo. Tercera pregunta: ¿debo tener en cuenta la caja al calcular las necesidades operativas de fondo, al calcular las NOF? Si eres una microempresa o una pyme, mi recomendación es que sí, que las tengas en cuenta, porque es posible que necesites financiar también la caja, ¿de acuerdo? Esa caja mínima de seguridad que te va a servir para atender tu estructura de gastos, ¿vale?
Y si eres una gran empresa, mi respuesta es que no. ¿Por qué? Porque en este tipo de empresas la caja mínima de seguridad tiende a cero. El volumen de operaciones, la gestión financiera que se hace es suficiente para atender debidamente esas situaciones. Pero que sepas que yo, por ejemplo, calculo las dos. Yo hago las dos, la calculo con caja y las calculo sin caja, de forma que puedo ver cómo quedaría en una situación y en la otra. Tú puedes escoger una forma, la otra, o como yo hago, las dos, sin ningún tipo de problema. Cuarta pregunta, ¿las NOF crecerán con las ventas? Sí. Lo normal es que las NOF, las necesidades operativas de fondos, crezcan a un ritmo similar a las de las ventas. ¿Por qué? Porque son un porcentaje de estas ventas, son un porcentaje de las ventas. Pero eso lo vamos a ver con más calma en un directo privado que haremos en la comunidad Sherpa Financiero, porque hay que hablar de los días de existencia, los días de clientes, días de proveedores, acreedores, en fin, unas cositas que hay que extenderse un poco más, hay que verlo con tranquilidad para poderlo hacer bien. Entonces, sí, recuerdo, sí que las NOF van a crecer con las ventas porque son un porcentaje de las mismas. Quinta pregunta, ¿dónde se ubica el fondo de maniobra? ¿En el activo o en el pasivo? Bueno, el fondo de maniobra se ubica siempre en el pasivo. ¿Por qué? Porque sirve para financiar las necesidades operativas de fondos. Si antes hemos dicho que las necesidades operativas de fondo, las NOF, están en el activo, su reflejo va a ser el fondo de maniobra, que es la fuente de financiación que se encarga de facilitar los recursos necesarios para que funcionen las NOF. Te lo explicaba en el episodio 22 de 21 de diciembre de 2020. Sexta pregunta, ¿cómo se calcula el fondo de maniobra? También aquí tenemos dos formas. La primera, la rápida, activo corriente menos pasivo corriente. Esta es muy sencillita, la forma clásica de calcular el fondo de maniobra. La segunda, la interesante, pasivo no corriente más patrimonio neto menos activo no corriente. Estamos haciendo a la inversa, estamos saliendo desde el pasivo de la empresa. Pasivo no corriente más patrimonio neto menos activo no corriente. De esta forma queda muy claro que el fondo de maniobra está ubicado en el pasivo, ¿vale? Séptima pregunta, ¿con qué forma de calcular el fondo de maniobra me quedo? Bueno, te puedes quedar con la que tú quieras, con la que te sea más sencillo. Lo importante no es la forma de calcularlo, sino que se te quede clara en la cabeza esa visión del fondo de maniobra como una fuente de financiación de las NOF, como una fuente de financiación que está en el pasivo de la empresa. ¿De acuerdo? Eso es lo realmente importante y no la forma de calcularlo. Para que te hagas una idea, yo uso la rápida, teniendo claro el concepto. Yo uso activo corriente menos pasivo corriente, pero mi cabeza siempre dice que el fondo de maniobra es lo que financia las NOF. Octava pregunta, ¿qué significa que las necesidades operativas de fondos son mayores que el fondo de maniobra? Pues significa que necesito crédito para financiar las ventas y las operaciones. Te enseñé a calcular el límite que necesitas pedirle al banco para financiar tus ventas en función de tu plazo de medio de cobro en el episodio 65 del 10 de marzo, hace unos días solamente. Entonces tenlo en cuenta porque te va a venir muy bien. La diferencia entre ese cálculo, entre NOF menos fondo de maniobra y el cálculo que yo te acabo de mencionar, serán otros gastos de estructura de operaciones que no puedes cubrir con tus ventas. Atento a esto que es importante, ¿de acuerdo? Y te puede ocasionar algún problema. Novena pregunta y última. ¿Qué significa que las NOF, que las necesidades operativas de fondos, son menores que el fondo de maniobra? Pues significa que tengo tesorería de sobra, que tengo excedentes de tesorería y no necesito más financiación. Bien, te he respondido a estas 9 preguntas que me parecen súper importantes de cara a manejar el modelo, necesidades operativas de fondos y fondo de maniobra. Te dejo en el texto que acompaña al episodio de hoy los programas que he ido mencionando. Te recomiendo que los escuches para completar el episodio que acabamos o que estamos a punto de terminar. ¿Qué te parece el modelo NOF y fondo de maniobra? Cuéntamelo en los comentarios, me interesa mucho saberlo.
Hasta aquí el programa de hoy, el número 72 del jueves 18 de marzo de 2021. Ahora te toca a ti, es tu momento de pasar a la acción y aplicar lo que te acabo de contar. Si te ha gustado el programa, dale al me gusta, a las 5 estrellitas, compártelo en tus redes sociales y coméntalo. Gracias por estar ahí, por hacerlo posible, porque sin ti esto no tendría sentido, no existiría. Cuídate mucho y disfruta del día. Te espero mañana.